Adivinen quién decidió hacer su primer videoblog. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que en realidad estén bastante bien. Decidí hacer este video pues porque al hacer una gran revisión de algunos videos de mi canal me di cuenta de que muchas personas me hacían esta pregunta y la verdad la he contestado varias veces, pero quise darle como una especie de amplitud extra más allá de las respuestas que yo ya había dado con antelación. Me refiero a una bastante habitual surgida sobre todo por mi sección de preguntas cuando yo usaba Loquendo con un poco más de frecuencia, que era ¿qué se necesita para ser un escritor? Si de alguna manera yo tengo las bases o lo que se necesita para ser un escritor de categoría o al menos uno que merezca reconocimiento. Bueno, para empezar, hay una cosa que quiero dejar clara antes de empezar este video. Odio echarme rosas a mis propios pies. No me gusta en lo absoluto creer que tengo todas las respuestas, no me gusta que la gente crea que yo soy el dueño de la verdad absoluta, porque la verdad, al fin de cuentas, solo soy una persona más en este mundo. Es por eso que decidí condensar de la manera mejor posible los que yo considero son las pautas que uno debería tener a la hora de tomar un rumbo en lo que es este metaverso que es la literatura, o al menos la literatura como profesión o como forma de vida. Como ustedes saben, una de mis principales aspiraciones es ser escritor. Es decir, una de mis mayores aspiraciones es llegar a pagar el pan de cada día, llevar el pan a mi mesa, pagar las cuentas e incluso darme lujos como ir de viaje o comprarme las cosas que yo quiera, pero que dichos ingresos vengan de lo que yo más amo hacer, que es escribir. Es por eso que con mucho cariño y con toda la humildad del mundo por delante, modestia aparte, he decidido hacer este pequeño blog muy sencillo, bastante amateur, en donde les voy a dar las que yo considero son las pautas más significativas a la hora de ver si tú de verdad tienes las capacidades de adentrarte en el mundo literario y de poder condensar en papel todas esas ideas que tú de repente tengas a la hora de plasmar una historia. Sin más que decir, vamos a empezar. Paso número 1. Leer como si no hubiese mañana. Me parece bastante tonto cuando una persona quiere ser escritor o quiere adentrarse en el mundo de la literatura y cuando tratas de consultar la bibliografía de la cual se compone su nivel cultural te das cuenta de que no hay mucho de dónde sacar. Es por eso que considero que una de las cosas más sustanciales que deberías tener en cuenta a la hora de idear una historia es precisamente agilizar la principal habilidad que se requiere antes de tan siquiera pensar en escribir, que es la lectura. Es como que tú pretendas ser doctor y no hayas leído una sola enciclopedia de anatomía desde que aprendiste a tener uso de razón. No tiene sentido. Es por eso que considero que antes de tan siquiera iniciar con lo que yo considero son los pasos para empezar a escribir una historia, creo que lo que deberías pulir antes es pues tu índice de lectura. Tienes que leer a muchos autores, es decir, no es como que tú me vas a decir que los cuentos que te leían cuando eras niño o que tú alcanzaste a leer cuando eras niño son suficientes para tú considerarte, uy, ya soy un escritor de altura. No, así no funciona. A estas alturas de la vida, con mis 24 años ya cumplidos y esperando al año que viene a los 25, todavía considero que me falta bastante por aprender y he leído un sinnúmero de autores, es decir, ya estoy en la fase de tesis de mi carrera y considero que la cantidad de autores que he leído es abismal, pero no es suficiente para satisfacer mis necesidades en lo que respecta a tener un catálogo de autores lo suficientemente vasto y amplio para yo mismo considerarme un escritor nato, un escritor con las capacidades que tienen grandes autores de fantasía, de ficción o de los géneros literarios que ya de por sí a mí me gustan. Sin embargo, eso no quiere decir que tengas que pasarte toda la vida estudiando. La lectura es un hobby de por sí bastante exquisito, bueno, al menos para las personas a las que les gusta ese hobby, leer. Yo mismo me he encargado de leer bastantes autores en lo que va de estos 24 años de mi vida. Bueno, no precisamente los 24 completos, pero ya entienden mi punto. Es por esa razón que considero que si quieres leer un libro, primero tienes que buscar algo que te agrade,
Y segundo, leer bastante, porque para escribir no solo basta con simplemente haber leído unos cuantos cuentos o unas cuantas obras de literatura. Paso número 2, no solo leer sobre literatura. Existen muchas personas que creen que ya tienen el talento literario ganado por haber leído a grandes maestros de la literatura, ya sea la literatura clásica o ya sea la literatura moderna, ya sea literatura vanguardista, lo que sea. Inclusive los géneros, no sé, grandes autores del drama, del romance, del terror, de la ciencia ficción, de la fantasía, etc. Sin embargo, hay que entender una cosa. Para crear un libro no hace falta solamente leer literatura. Tienes que expandir tus horizontes, leer de otros temas, leer de otro tipo de, valga la redundancia, temas. ¿Por qué razón recalco esto con tanta fuerza? Sencillo. Porque la literatura abarca un sinnúmero de temas más allá de la demografía o de la temática que forme la estructura, la columna vertebral de la historia en cuestión. Es decir, para crear un drama no hace falta simplemente ser un experto sentimental o un alma perdida o un alma atormentada. Tienes que ser mucho más variado con respecto al tema que tocas, porque si no, la obra se volvería simplemente una más genérica del montón y no ofrecería nada, por decirlo de algún modo, innovador. Es por eso que les recomiendo abarcar otros temas más allá de los que la literatura en sí pues toca. Por ejemplo, yo desde pequeño leía libros de física, leía libros sobre ciencia, el espacio, historia natural, porque me gustaban ese tipo de temas a la hora de idear una historia. Más allá de los estatutos de la ciencia ficción, de si hay vida en otros planetas y todo ese tipo de cosas, yo quería abarcar un poco más ese horizonte a la hora de idear una historia propia. No abarca para todo tipo de temas. Por ejemplo, actualmente yo me encuentro buscando material para un thriller policíaco que quiero hacer y estoy buscando principalmente libros que traten sobre psiquiatría o psicología criminalística. ¿Qué razón? Porque simplemente quiero estructurar a un villano que sea complicado de vencer, que sea complicado de detectar, más allá del típico ingenio de grandes asesinos literarios como Hannibal Lecter. Es decir, no quiero hacer a otro Hannibal Lecter, quiero hacer a mi propio cáncer cerebral en términos de criminalística. Pero para eso necesito leer mucho más que novelas policíacas. Necesito leer temas que abarquen, pues, el asunto que quiero tocar. Como es el caso de, por ejemplo, psicología, psiquiatría, enfermedades mentales, todo ese tipo de cosas. Por eso que yo de corazón les digo, señores, leer solamente obras literarias no es suficiente para tú considerarte apto después para empezar a escribir. Tienes que ampliar tus horizontes, leer un poco más de cultura general, porque de esa forma vas a poder estructurar mejor cuando quieras hacer una historia. Por ejemplo, ¿ustedes creen que, por ejemplo, autores como Tolkien, con El Señor de los Anillos, crearon esa historia así nada más? No, así no funciona el mundo, es decir, así no funcionan las cosas. Es más que obvio que Tolkien se graduó no solo de lingüista para crear las dos subvariantes del lenguaje élfico que utiliza en su novela, sino que además tuvo que leer bastante sobre historia universal, la historia del medioevo, las tradiciones de la época, para así poder plasmar lo que era la Tierra Media. Lo mismo sucede con autores como J.R.R. Martin y su famosa saga de la Canción de Viento y Fuego. Él tuvo que leer mucho sobre grandes dictaduras históricas, sobre las costumbres de la realeza de la época medieval para crear todo ese menjurje que es la serie Juego de Tronos. Es decir, al punto que quiero llegar es que si tú quieres ser un autor de una historia de fantasía o incluso una historia realista, tienes que leer mucho más que solo literatura, tienes que leer mucho sobre cultura en general. Por ejemplo, si tú aspiras a ser el próximo Isaac Asimov, tienes que leer mucho sobre física, tienes que leer mucho sobre astronomía, tienes que leer mucho sobre tecnología. Y eso no se lee de un día para el otro, no es que vas a buscar un artículo en la Wikipedia y ya sé todo sobre tecnología. No, repito, así no funciona el mundo, mis amigos. Así no funciona el mundo. Tienes que abarcar mucho más que eso. Número 3. Lee a los que consideres tus ídolos. Existen muchos hipsters o muchos geeks de la literatura que creen que para tú ser una persona de altura, un escritor de altura, necesitas leer autores de emblemática trascendencia, de gran influencia, que sean grandes maestros literarios a nivel crítico. Yo soy de la opinión de que eso no debería ser así.
¿Por qué? Ya les explico. A pesar de que leer a los grandes clásicos literarios no está mal, yo soy de los que opinan que eso no es suficiente a la hora de tú considerarte apto para escribir a futuro. Lo digo de buena fe. No quiero decir que no deban leer a los grandes clásicos. Si tú quieres leer a grandes autores como por ejemplo, no sé, las grandes proezas de Homero o los poemas de Poe o no sé, si vamos a literatura un poco más contemporánea, entre comillas, no sé, a Howard Phillips Lovecraft, eres libre de hacerlo. A lo que quiero llegar es que para tú poder escribir una buena historia no hace falta que leas a escritores que sean de renombre o cuyas obras sean de gran influencia universal en la historia literaria. Señores, están hablando con un fan de Dan Brown, un escritor que monitorea precisa y milimétricamente a su audiencia y simplemente dice, ¿qué le gusta a mi audiencia? A ver, vamos a ver, ¿qué podría ser interesante para mi público? Ok, vamos a hacer una historia en la que Jesucristo preñó a María Magdalena. ¡Listo! Bestseller internacional. A mí me gusta ese autor porque me gusta su prosa, es decir, hace que todas esas teorías que él ensambla las hace de una forma tan inteligente que uno se llega a creer el cuento. Uno va a internet y investiga para ver si lo que dice el autor es verdad. A pesar de que muchos han catalogado a Dan Brown como un escritor meramente comercial, al más puro sentido de la palabra, incluso a la altura de autores como E.L. James o Stephenie Meyer, debo decir que no me importa, me gustan sus obras y me gusta leerlo. Es decir, después de Inferno estoy esperando a ver qué clase de libro nuevo va a sacar ese autor porque me gustan sus obras. Es decir, el punto al que quiero llegar es que para tú ser un buen escritor y así encontrar tu estilo, qué tipo de géneros te gustan, qué tipo de temáticas te gustan, qué tipo de personajes te gustaría crear, tienes que leer a esos autores que tú consideres tus ídolos, aquellos que te muevan el piso, aquellos que cada vez que tú veas su nombre empastado en la portada de un libro tú digas, tengo que tener ese libro. Tienes que leer esos autores. Si a ti te gusta leer a Stephen King, por ejemplo, léelo. Perfecto, es un buen referente a nivel de literatura de terror. Si quieres leer a Dan Brown, adelante. Si quieres leer a Stephenie Meyer, adelante. ¿A quién le importa? A mí me importa un bledo que Twilight sea una novela de porquería, que no tenga absolutamente nada bueno a nivel argumental o de personajes. Si te gusta esa autora, léela. Quiero decir, 50 sombras de Grey nació a raíz de un fanfiction de Crepúsculo y ahora es un bestseller internacional que todas las prepubertas hambrientas de sexo sadomasoquista quieren comprar. Es decir, no tiene absolutamente nada de malo leer escritores de bestsellers o escritores que simplemente están ahí para hacer novelas comerciales, novelas que sepan vender porque saben a qué llaga dar para que la audiencia se alborote. Obvio, eso no quiere decir que no puedas leer a los grandes maestros de todos los clásicos. Si tú quieres leer a Homero, si tú quieres leer a Bram Stoker con su novela Drácula, si tú quieres leer a Mary Shelley con Frankenstein, adelante, adelante, ellos son bienvenidos. Vamos a los clásicos literarios. Yo adoro a Herman Melville y su gran novela Moby Dick. Es una de mis grandes obras de toda la vida y siempre la querré. Esa proeza de la ballena blanca es espectacular. Pero bueno, el punto al que quiero llegar es que tienes que tomar en cuenta aquellos autores que hayan sido tus ídolos o que sean tus ídolos. ¿Por qué? Porque de esa forma tú encuentras mucho más rápido el estilo literario al cual tú te encuentras un poco más allegado. Si lees obras literarias porque un geek de la literatura te dice, si no lees a Pablo Neruda no eres poeta, no eres un as de la poesía. No tiene ningún sentido que alguien te diga cosas como esa. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no soy adepto a la poesía. Pablo Neruda podrá ser un erudito, pero nada que ver. No me gustan sus poemas, no me llama la atención. Lo mismo con autores como Horacio Quiroga. Nada de eso. ¿Por qué? Porque no me interesa escribir poemas, no me gusta ese tipo de género literario. Eso no quiere decir que yo no tenga mi mente abierta a autores de poesía internacional. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los poemas de Poe, me gustan la Divina Comedia de Dante Alighieri. Es decir, tengo mi corazoncito para unos cuantos versos de vez en cuando, pero yo soy más adepto a narrativa, no a poesía. Es por eso que tienes que escuchar este principal principio, válgame la redundancia. Si el escritor no es de tu agrado, no lo leas. Así de simple.
¿Por qué? Porque simplemente terminarías frustrado y no encontrarías un buen referente para motivarte a escribir. Número 4. Practica. Practica muchísimo. Escribir un libro no es como que vayas a leerte 50 referencias bibliográficas y simplemente decir, uy, ya tengo lista la historia. Puedes pensar en una buena historia, en unos buenos personajes, en un buen desarrollo, pero la clave de toda buena historia es ver cómo mueves las piezas para que, pues, tu historia funcione. Personajes que tengas en tu mente posiblemente te parezcan interesantes, la historia quizás te parezca innovadora, pero si no sabes cómo bajarla, si no sabes cómo desarrollar todo, como diríamos en mi país Venezuela, estás pelando bola. Porque es esa la clave de que una historia, ya sea literaria, cinematográfica o de lo que sea, resalte sobre las demás. La forma en la que se mueve, la forma en la que todo se ejecuta, la forma en que los personajes llegan del punto A al punto B y aprenden en el proceso, la forma en la que no solo la historia, sino los personajes se desarrollan, ya sea a nivel físico, ya sea a nivel psicológico, ya sea a nivel de sus relaciones. Todo eso lleva un proceso. Para eso solamente hay una palabra que decir: practicar. Yo desde niño escribo. Desde que tengo uso de razón, recuerdo que yo me sentaba y me gustaba escribir cuentos cortos, de lo que fuese. Por ejemplo, en primaria teníamos la costumbre de que la profesora nos ponía una actividad, hacíamos un proyecto sobre un tema en particular para todo el año escolar. Recuerdo que en una ocasión hicimos un proyecto sobre el espacio y nos mandaron a hacer cuentos sobre los planetas. Recuerdo que yo agarraba una hoja vieja de papel y empezaba a redactar el cuento y después lo pasaba a una hoja limpio y se lo daba a la profesora todo emocionado. En una ocasión incluso hice todo un compilado de pequeños mini cuentos en una hoja de examen y se los di como regalo a mis tíos. Las recuperé poco después y a estas alturas, a mis 24 años, volví a leer esos cuentos y cuando los vi simplemente dije: ¿cómo es posible que yo escribiese tan mal? Eso es parte de la experiencia. El arte de escribir no se limita simplemente a, pues, sentarte y hacer algo completamente al azar y pensar que ya te quedó como una obra maestra. La clave de tener éxito en lo que es la literatura es simplemente practicando. ¿Por qué? Porque de ahí es donde tú desarrollas tu estilo y además también corriges esos clásicos errores técnicos, ya sea de redacción, ya sea de tipeo, ya sea de lo que sea. Yo estoy en la cumbre de mi carrera, ya estoy en plena escritura para la tesis. Y a estas alturas, con 5 años de carrera cumplidos, con un montón de libros leídos y con un montón de informes escritos, todavía puedo decir, cometo bastantes errores todavía. Eso es lo que digo. Es decir, una buena forma de tu poder hacer escritura de calidad y obras de calidad es simplemente ser autocrítico. Si tú no tienes la capacidad de decirte a ti mismo, esto me quedó bien o esto me quedó mal, no, aquí hay un error, aquí hay que considerar esto, créeme que no vas a llegar lejos. Si dejas que el ego le gane a tu integridad como escritor, créeme que no vas a llegar lejos, no vas a triunfar, porque simplemente vas a creer que tienes a todo el mundo en tus manos cuando la realidad es otra. Repito, tu idea puede ser buena, pero tienes que saber muy bien cómo vas a estructurarla, cómo vas a desarrollar a tus personajes y cómo vas a llevar a cabo la historia de principio a fin. Y para eso hay que practicar, 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 practicar y practicar. ¿Estamos claros? Supongo que sí. 5. Sé autocrítico. Yo sé que esto lo dije en la parte anterior, pero tengo que recalcarlo. Si no tienes capacidad de autocrítica, créeme que tienes todas las de perder. Porque si tú no te autocorriges, la crítica especializada o incluso los propios fans de tu libro se van a encargar de dilapidarte. Se los digo por mera experiencia. Yo tengo un amigo que logró publicar un libro que él escribió. Y solo debo decir una cosa. El libro es relativamente corto, entre 200 y 300 páginas. Sin embargo, su nivel de redacción es tal que no he podido seguir leyéndolo, y eso que no pasé de las 5 a 6 páginas. Varios amigos de la universidad y yo nos encargamos de darle de la mejor forma posible una pequeña crítica, diciéndole que
pues, ¿cómo decirlo de forma que no suene ofensiva? ¿Acaso tú te tomaste la molestia de leer tu texto antes de tan siquiera mandarlo a una editorial? Y si lo mandaste con un corrector, créeme que no hizo muy buen trabajo. Aparte que su obra literaria era una novela y estaba estructurada como si fuese un guión de película o de teatro, el nivel de redacción era en muchos sentidos deplorable. Habían oraciones que se podían sacar de contexto, oraciones que incluso a veces no tenían sentido o estaban sintácticamente mal estructuradas. Nosotros de la mejor manera posible le dijimos: si vas a hacer una reedición de este libro, te aconsejo de todo corazón que lo tomes y lo revises. A mí me ha pasado con muchas de las obras que he escrito en lo que va de años de vida que tengo. En cuanto las termino, simplemente digo qué orgulloso estoy de mi trabajo. Pero cuando las vuelvo a revisar y les doy una relectura, simplemente me cambio el chip de la cabeza. Paso de ser el escritor apasionado a mi propio crítico. Leo la historia y simplemente digo: a ver, una persona escribió este libro para mí. Me llama la atención, me captura, me envuelve, me gusta esto. Y lo evalúo como si otra persona lo hubiese escrito, no yo. Y la gran mayoría de las veces simplemente digo la misma conclusión: no, esto no me gusta, no me satisface, tengo que reestructurar todo desde cero o corregir algunos detalles. Créanme, esto no quiere decir que ustedes tengan que menospreciar su propio trabajo. Pero si quieren ser escritores de altura, tienen que aprender a tener capacidad de autocrítica. Solo así, créanme, llegarán lejos. 6. Estar consciente del tipo de público al que quieres escribirle. Sé que esto no parece la gran cosa, pero créanme, es una buena forma de poder encontrar tu estilo. Por ejemplo, pongamos a J.K. Rowling. Esta autora no solamente ha sido de renombre internacionalmente, sino que supo llevar bien a cabo su obra, tomando en cuenta al público al cual se dirigía. Harry Potter empezó como literatura para niños, pero al esta autora darse cuenta de que tarde o temprano ese público que empezó con los años del niño mago iba a crecer, desarrolló su novela con la intensidad con la que un adolescente se desarrolla. Mientras su audiencia más crecía, más adulta se volvía la novela. Nos apartábamos un poco de ese entorno un tanto inocentón y fantástico y la novela se volvió mucho más oscura, con temas mucho más adultos, con temas mucho más complejos que los que, por ejemplo, La Piedra Filosofal planteaba. Lo mismo sucede con todo tipo de autores. Por ejemplo, E.L. James, la autora de 50 Sombras de Grey, está consciente de qué tipo de público se está dirigiendo. Ella sabe lo que su audiencia quiere, ella sabe lo que busca. Y es por eso que no se inmuta en hablar de sexo sadomasoquista, a pesar de que incluso la misma comunidad de bondage se ha quejado al respecto al no representar de forma realista o de forma fidedigna el mundo de esa tendencia sexual. Ya quien tenga su opinión al respecto, pero ese no es el punto. El asunto es que tienes que saber a qué tipo de público vas a escribirle y a qué tipo de audiencia van a ir dirigidas tus obras. Y créanme, no tienes que ser un escritor de audiencia adulta para ser reconocido. Grandes autores de la literatura universal son reconocidos por escribir literatura para niños. Tal es el caso de Hans Christian Andersen. Sus cuentos son considerados clásicos de clásicos. ¿Quién no se acuerda de La Sirenita? ¿Quién no se acuerda del Traje Nuevo del Emperador? ¿Quién no se acuerda de la historia de los 5 guisantes? Y son obras para niños, y yo con mis 24 las leo con gusto. Son obras que recuerdo con especial cariño. Claro, era otra época y esas obras eran un poco más oscuras, pero ese no es el caso. El punto es que tienes que saber a qué audiencia vas a escribirle, porque solo así tú desarrollas tu estilo de una forma tal que no solo te vas a cautivar a ti mismo con las historias que tú decidas escribir, sino también que vas a capturar a tus fans, a tu público, a la gente que va a buscar tus libros. Por ejemplo, Stephen King sabe bien a qué tipo de público le está escribiendo, gente adepta al terror, y eso es lo que él hace. Escribir novelas de terror para público al que le gusta el terror, con un poco incluso de tópicos de gente adicta al cine clase B.
Se nota leguas esa naturaleza en sus obras, pero es porque él sabe a qué audiencia le está escribiendo. Incluso dentro de sus auges como autor versátil, con historias como por ejemplo la historia de Lizzie. Sin embargo, espero que esto haya quedado bastante claro, porque si no sabes a qué público escribirle, créeme que estás perdido. No importa qué tan buena sea tu historia, si tú no sabes a qué público le vas a escribir, créeme que tu estilo no va a florecer por completo. Bueno amigos, estos han sido los 6 consejos que yo personalmente les doy si quieren adentrarse en el metaverso de la literatura. O al menos escribir su propia historia y, de ser un poco más ambiciosos, llevarla a una editorial o algo por el estilo. Incluso para aquellos que quieran hacer de la escritura un modo de vida o una forma de ganarse la vida y ser feliz haciendo lo que a uno le gusta, como es mi caso. De cualquier forma, de verdad espero que estos consejos les hayan servido y se los digo con toda la humildad del mundo. No soy el dueño de la verdad. Pueden haber muchas más tácticas, pero estos son los que yo considero de corazón, con toda la sinceridad del mundo, que son los pasos iniciales que deben dar si quieren dar a relucir al mundo una obra que ustedes de casualidad tengan plasmada en esa cabeza. No somos perfectos. La única forma de poder crear buena literatura o de crear una buena historia es practicando. Puedes tener grandes ideas, puedes tener mucho en mente, pero solo depende de tu constancia y de tu nivel de práctica el que esa historia que tú de repente tienes plasmada en tu imaginación logre plasmarse con maestría en papel. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. ¿Qué opinan sobre que haga más vlogs de este tipo? ¿Les gustaría que hablase sobre otros temas en este tipo de formato? Yo la verdad tengo pensado hacer mucho más. Tengo otras ideas en mente para hacer así en formato de videoblog. Y bueno, hablar de otros temas un poco más concernientes al canal con ustedes en este tipo de formato. Por ejemplo, todavía hay usuarios que me preguntan por qué no uso Loquendo con la frecuencia de siempre. Y a pesar de que dejé un artículo en Facebook dando detalles al respecto, siento que debo ser más detallista. Por lo que no tardaré mucho en subir un videoblog explicándoles con mayor detenimiento el porqué de este cambio en el canal. Más allá de eso, espero que de verdad les haya gustado y de ser así, recuerden mi itinerario, denle su pulgar arriba, dejen sus comentarios, a ver qué les parecieron estos consejos. De ser posible, suscríbanse al canal, corran la voz, síganme en mis redes sociales para que así podamos estar en contacto. Déjenme sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Si quieren nutrir más este debate, si tienen más consejos al respecto, pueden dejarlos plasmados, no hay ningún problema. Y si este video les gustó bastante, por favor añádanlo a su lista de favoritos para así verlo cuando pues les plazca. Sin más que decirles, humildemente me despido y pues repito, sin más que decir, que todos tengan un feliz día, tarde o noche y nos vemos pronto en otro video. Hasta la próxima.